su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor les bendiga, amables hermanos y hermanas. Estamos dándole las gracias al Señor que nos ha permitido la vida otra vez. Miren ustedes cómo es Dios de bueno, que prolonga su misericordia cada día. Él dice que las renueva, dice, cada mañana. Y nosotros ahora estamos aquí como siendo testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, sean bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática que nuevamente estoy aquí desarrollando con mi hermano Joselito Rentería. Buenos días, hermano Joselito. Buenos días, pastor. Es un gran gozo estar aquí una vez más para poder estudiar la palabra de Dios y poder transmitir estos estudios y que puedan ser de bendición para los que escuchan y para los que ven a través de todos los medios. Es un gozo y un placer estar aquí. Gracias a Dios por este privilegio que nos concedió, pastor, y pues por usted nuevamente, por la invitación que me ha hecho de estar aquí esta semana con usted. Amén. Pues, hermanos, los que puedan hacerlo en sus casitas de arrodillarse, háganlo, porque nosotros vamos a hacerlo aquí para comenzar este estudio invocando la presencia de Dios. Así Hermano es. Joselito, ¿podría usted orar? Oremos, claro que sí. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en esta mañana le damos muchas gracias porque hoy nos prestó la vida este día. Amén. Queremos agradecerle también por la oportunidad que nos da de abrir ese libro santo, como es su palabra, para lo cual, Señor, pedimos pues la ayuda de su Espíritu Santo. Es quien Él fue Él quien la reveló y también quien nos la puede enseñar. Le pedimos que el estudio de esta lección pueda ser, Señor, para nosotros como el agua de vida que necesitamos, así también para nuestros seres, nuestros hermanos que se gozan, que se alimentan de estos estudios, pueda ser también para ellos una bendición. Gracias por este momento que nos concede. Diríjanos en este estudio porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ampliar la respuesta o las respuestas que ayer estuvimos aquí analizando. Sin duda, las respuestas que Enoc llegó a comprender en relación con lo que sucede después de la muerte. Nosotros vimos ayer de que al haberle revelado a él, nuestro Dios, acerca de la segunda venida de Cristo y lo que está implicado con eso, él entendió que efectivamente hay una vida futura después de la tumba para aquellos que hagan su decisión ahora de servir al Señor, de amarle, de guardar sus mandamientos y ser hallados por Él en aquel día sin mancha, irreprensibles y en paz. En esa continuación de las respuestas, nosotros vamos a ver ahora, Joselito, que sin duda Enoc ha de haber comprendido algún punto más que ayer no tocamos, como el que está en Hebreos 9, 26 al 28, ¿no es cierto? Claro, vamos a encontrar más evidencia de estas respuestas en la palabra de Dios. Como usted mencionó, Hebreos 9, vamos a ver este versículo. Nueve, 26 al 28. Dice así: de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces al principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Este punto, hermano Joselito, ayer nosotros no lo alcanzamos a ver, sin duda por el tiempo, pero definitivamente que en la comprensión que tuvo Enoc acerca de la segunda venida de Cristo, ha de haber estado involucrado el hecho de que cuando Jesús venga, completamente se le pondrá fin al pecado, ¿no es cierto? Exacto. Esta evidencia que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo, también en Hebreos, pues nos está aclarando más, confirmando más lo que ayer estudiamos, ¿no? También encontramos aquí una relación en lo que es la segunda venida de Cristo, la resurrección y ese juicio de los impíos. Pero me llama la atención aquí, pastor, el apóstol Pablo, que pone algo interesante. Dice que el Señor aparecerá por segunda vez, no sin antes haber hecho expiación. Dice aquí por los pecados de muchos, y luego aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Quiere decir que el pecado aquí va a tener un fin. Definitivamente. Va a tener un hasta aquí. Y en su segunda venida de Cristo pues se da una evidencia de que el fin de todo esto, tanto para los impíos como para los justos, está llegando aquí a un punto donde nosotros no desearemos estar entre los impíos, porque si bien es cierto es que la escritura, lo que venimos aprendiendo de Enoc, las preguntas de las lecciones de ayer y de antier, hemos visto aquí que a nosotros, tanto en el tiempo de Enoc como en el tiempo de hoy, la gente no escudriña la escritura para encontrar una respuesta no solamente justa o lógica, pero que tenga un respaldo bíblico en cuanto a esto de la segunda venida de Cristo y cuál será el fin de los impíos tanto como de los justos. Y aquí el apóstol Pablo dice, me llama la atención, que aparecerá sin relación con el pecado, pero viene aquí, dice, para salvar a los que le esperan. Exactamente. Hermanos y hermanas, sin duda un profeta como Enoc, que predijo la venida del Señor, tuvo que haber comprendido también de que junto con esa venida el pecado tendría su final. Porque está revelado, según el libro de Hebreos, que cuando Cristo aparezca por segunda vez, aparecerá sin relación con el pecado. Es decir, ya no habrá más pecado, hermanos, porque Él habrá expiado el pecado ya de todos aquellos que hayan entregado su vida y vivido en armonía con Él. Habrá expiado completamente el pecado allá en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y por lo tanto, habiendo dado ya la sentencia de que el que es justo siga siendo justo y el que es injusto pues siga siendo injusto, ahora Él por lo tanto viene ya sin relación con el pecado. Pero hermano Joselito, cuando la Biblia dice que Jesús vendrá sin relación con el pecado, eso significa de que el autor del pecado, sin duda, también va a tener su merecido ahí cuando Él venga. Exactamente. Igualmente, tanto desde un principio hemos visto, pastor, desde la fundación de este mundo, desde que el pecado entró, ha habido un conflicto entre el bien y el mal. Y los que estamos de parte, los que se ponen de parte del bien, siempre hay una guerra, como una lucha. Hay quienes nos ponemos del lado del enemigo o del lado del dador de la vida. Y aquí encontramos en esta parte una nota aquí interesante en la lección que nos confirma lo que estamos diciendo. Dice: no hay guerra entre Satanás y sus agentes, entre los ángeles caídos y aquellos que se han rendido al mal. Ambos poseen los mismos atributos, ambos mediante el pecado son perversos, pero entre los seguidores de Cristo y los poderes de las tinieblas existe un incesante conflicto que no va a terminar hasta que Cristo venga la segunda vez sin pecado para salvación.
para destruir a aquel que ha arruinado tantas almas mediante su poder engañoso. Notemos lo que dice aquí esta parte. Dice también que con la venida de Cristo también viene a su fin el engañador. Así es. Hermanos, ustedes pueden notar que sin duda Enoc, cuando predicaba acerca de la segunda venida del Señor, comprendió esta verdad que hoy a nosotros nos es tan clara, de que el enemigo, el que ha arruinado tantas almas mediante el poder engañoso, finalmente será destruido cuando Cristo venga, ya sin ninguna relación, dice. No se va a relacionar más con el pecado, porque ya no está llevando el pecado de nadie. Ya aquí el pecado de muchos, ya Él lo habrá llevado ya y habrá expiado el pecado de muchos, y ahora vendrá ya sin ningún pecado sobre Él, porque ya todos están limpios en la sangre del Cordero, los que Él ha expiado. Y por lo tanto, sin relación con el pecado, ahora viene para, hermanos, destruir a aquel que ha arruinado tantas almas mediante el poder engañoso. Claro. Yo no sé, hermano, hermana, si tú en esta hora estás siendo víctima del Satanás. No sé si en esta mañana tú estás siendo víctima, por decir algo, del vicio del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de tantas cosas corruptas que hay hoy en día. No sé, hermano, hermana, si tú en esta hora estuvieras siendo víctima de Satanás al tenerte él esclavizado en el pecado. Pero mira qué buena nueva la que ahora recibes, que cuando Jesús venga, ese que te tiene arruinada la vida, ese que te tiene prácticamente en ese estado pues lamentable, dice que ese va a tener su final, y su final será de destrucción. Sin duda Enoc, todas estas cosas él las comprendió al habérsele revelado el tema de la segunda venida de Cristo. Sin duda él comprendió que junto con la venida de Cristo estará el hecho de que el pecado llegará a su fin, y también el autor del pecado con todo y sus ángeles caídos que han hecho tanto daño. Esto podríamos decir que pues también es parte de las respuestas que él conoció o entendió acerca de aquello, que si había algo después de la muerte, sin duda como parte de la respuesta estaba implicado también esto de que sí, algo más que habría más allá de la tumba, es que cuando Jesús venga, el pecado que se encargó de llevar a muchos a la tumba finalmente será eliminado juntamente con su autor. Así es. Y juntamente con eso, hermano Joselito, pues también una promesa que el Señor ha hecho para sus hijos, también sin duda tendrá su cumplimiento a partir de aquel día cuando el Señor aparezca. Claro que sí, pastor. Le encontramos esa promesa en Apocalipsis capítulo 21 y el versículos del 1 al 4. Por eso es que hoy es tiempo de hacer una decisión, pastor. Definitivamente. Hoy es momento de que cada uno de los que estamos, todos aquellos que estén escuchando estos estudios, es momento de reflexionar. Es momento de decidir a hoy, mientras aún queda tiempo, de dónde vamos a estar. Porque ya vemos aquí que la Escritura nos está diciendo cuál va a ser el fin de los impíos, junto con los de Satanás, con los ángeles malos, como usted mencionó, pero también cuál será esa promesa que el Señor prometió que será eterna. Como dice, vamos a leer estos versículos que contienen esta bendita promesa en Apocalipsis 21 del 1 al 4. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Quién no quisiera vivir en un mundo así, pastor?
cómo nosotros a veces, ¿por qué no creerle a la palabra de Dios? ¿Qué mejor puede haber en este mundo que esta bendita promesa de vivir en un mundo donde no solamente eso, pero mire que me llamó la atención aquí que hay una ciudad preparada. Le llama la Nueva Jerusalén. Y sin duda alguna, ese será el hogar de los redimidos. Así es. Bueno, hermanos, pues hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas esta mañana. Y es que cuando Jesús venga, no solamente el pecado será eliminado y también destruido el autor de él, sino que a partir de ahí dará cumplimiento esta promesa hermosa que acabamos de leer. Amén. Y es el hecho de que los redimidos, hermanos, tendremos el privilegio de morar en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más muerte, donde todas esas cosas serán pasadas. Y hermanos, vamos a disfrutar para siempre de la presencia de Dios, pues dice que Él morará, dice, con los hombres, y los hombres, dice, serán su pueblo, y Dios mismo, dice, estará con ellos y será su Dios. Hermanos, como decía el hermano Joselito, vale la pena que nosotros seamos fieles ahora, que nosotros renunciemos completamente a la maldad, al pecado, y que nos preparemos para poder, hermanos, heredar esta hermosa promesa, que también en el versículo 7 todavía nos habla más de él. 21:7. 21:7, exacto. Pero mire, pastor, que quería hacer un comentario en esto. Creo que se quedaría contestada la pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? Sí, aquí podemos contestar definitivamente, bueno, más allá de la muerte, mira lo que hay. No todo termina allí como muchos creen, o como muchos vienen creyendo desde el principio. Aquí la escritura dice que más allá de la muerte ya no hay más muerte para los redimidos. Exacto. Para los redimidos, como dijimos, como mencionamos al principio de la lección, para los que en Él esperan. Porque mire que Pablo como Pedro le llamaban esta bendita bienaventuranza, esta bendita bienaventurada a la venida de Cristo, esa bendita bienaventurada resurrección de los justos. Pero me llama la atención aquí, pastor, que no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Esas cosas quedarán ¿dónde? En el pasado. Así en el es. pasado. Pero mire, pastor, el versículo 5 lo que dice, y quiero tocarlo porque el Señor está dando una palabra aquí en la cual nosotros debemos de creer. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Pues el que lo dijo no puede mentir. Exactamente. Y esta debe de tener mucho valor para nosotros. Así y bueno, es. pastor, usted mencionó el versículo 7, ¿verdad? Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Claro, ya lo había dicho, ya lo había dicho también anteriormente en el versículo 3, que el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Así es. Y dice: y él morará con nosotros. ¿Cómo será, pastor, hoy en este tiempo nosotros solamente ejercemos la fe para creer que Dios está allí, pero en este tiempo Él habitará en medio nuestro? Literalmente podremos ver. Yo añoraba antes, cuando me ponía a meditar, pastor, en el asunto, cuando el Señor puso en el pueblo de Israel, puso santuario en medio de su pueblo, y ahí se manifestaba la gloria del Señor. Ahí se me estaba visiblemente la gloria, la presencia de Dios ahí. Y digo: wow, ¿cómo sería eso? ¿Cómo me gustaría haber visto eso? Pero aquí, en esta tierra nueva, en esta nueva Jerusalén, en esta bendita promesa, el Señor dice que morará con nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Hermanos, una cosa es lo que nosotros tenemos que hacer, y es ser vencedores. Así, exacto. Porque los vencedores son los que van a heredar todo lo que ya hemos leído. Claro. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que, hermanos, por la sangre de Cristo pueden vencer el pecado, pueden vencer, hermanos, las tentaciones. Por el poder de Cristo es que son
más que vencedores. Así es. Así que hay una grande promesa aquí para los que sean vencedores. Claro. Y el don de profecía, hablando de esa ciudad hermosa que ha sido prometida para los vencedores. Bueno, pero leamos antes al capítulo 22 del 1 al 5. Sí. Porque aquí leímos del 21, pero mire, Exacto, falta aquí un aquí versículo todavía la más. promesa, Otra la promesa promesa. sigue siendo ampliada. Claro. 22 del 1 al 5. Sí. Dice: después se me mostró, dice el profeta, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios mismo los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Qué hermoso Qué esto. hermoso esto, la verdad que aquí me llamaba la atención, pastor, que de esto que hemos visto aquí, nada se compara con este mundo. Tendremos acceso al árbol de la vida. Esas descripciones que hace el profeta aquí, de que del trono de Dios sale ese río de limpio, de agua de vida. Ay, yo quisiera tomar de esa agua, porque si es agua de vida, imagínese, pastor. Sí, sí. Hoy nosotros vamos por ahí por las tiendas comerciales tratando de buscar la mejor agua que podamos tomar. Pero mire, aquí dice que delante del trono de la santa ciudad, dice que sale ese río de agua de vida. No solamente eso, sino que está en este río el árbol de la vida. Y aquí viene a mi mente algo interesante que toca el profeta Isaías, por allá en el capítulo 66, versículo 22 o 23, si no me equivoco. Dice que en esa tierra nueva, en este lugar, en esta bendita promesa, vendrán todos, dice el Señor, a postrarse delante de mí. ¿Cuándo? De mes en mes y de sábado en sábado. De sábado en sábado porque será el día de reposo, pero de mes en mes, porque como dice el profeta aquí, el profeta Juan, el árbol produce un fruto cada mes. Entonces cada mes, dice la sierva del Señor, vendremos a tomar un fruto del árbol de la vida para perpetuar la eternidad. Pero me llama la atención, dice que aquí que el árbol da un fruto diferente cada mes. Ujú. Qué hermoso. Y la verdad que, hermanos, que escuchan este mensaje, decidamos por el Señor. Las promesas que estamos viendo aquí, que sin duda alguna, no tanto como David, pastor, como Job, que hicieron esas preguntas, fueron contestadas en esto que el Señor les reveló a través de visiones. Aquí, hoy nosotros somos bendecidos por tener en todo el contexto la palabra de Dios, y podemos escudriñar aquí y allá, y nos damos cuenta que ya si nos perdemos es porque nosotros queremos. Exactamente. Bueno, hermanos, todo esto es para nosotros. Todo esto será hecho una realidad después de que Cristo venga. Así que todo esto estaba, hermanos, implicado en las respuestas que Enoc conoció o entendió en relación con aquello de si qué había después de la muerte, si había alguna vida futura después de la muerte. Nosotros vemos que efectivamente sí la hay para los redimidos. Así es. Vida por todas partes, vida en el agua, vida en el fruto. Ajá. No hay maldición. Llevamos el nombre de Dios en nuestras frentes. No hay más noche. Hermanos, el Señor, dice, es la lámpara, y lo más bonito es que reinaremos por siempre, jamás. Todas estas cosas Enoc las comprendió sin duda al habérsele revelado la verdad de la segunda venida de Cristo. Así es. Pero en relación con esta promesa hermosa que está para nosotros, hermanos, dice el don profético lo siguiente, si lo quiere leer, hermano. Bueno, comienza con una pregunta interesante que deberíamos meditar, pastor, bien en serio. ¿Se nos cerrarán las puertas de la ciudad de Dios, o viviremos con Jesús a través de las interminables edades de la eternidad? Sería cuestión de examinarnos a hoy
Qué bonito es el Señor, pastor, que nos manda estos mensajes aún antes de que nos perdamos. Exacto. Para tomar una decisión a hoy de vivir, de no perdernos, de vivir en esta, de gozar, de hacer esas benditas promesas, hacerlas nuestras. Pero qué triste para aquellos que dicen, se nos cerrarán las puertas de la ciudad del Dios, de Dios, o viviremos con Jesús a través de interminables edades de la eternidad. Yo creo que aquí la explicación está de más. Todos quisiéramos vivir, pero usted mencionó un versículo importante ahí en Apocalipsis 21:7, a los que venzan. A los que venzan. Y dice aquí, sigue diciendo la nota, deseemos dar a Dios todo lo que nos pertenece. Es solamente a los obreros fieles que el Salvador dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué lectura para meditar, pastor, aquí. Así es, hermanos. Lo más importante, pastor, de todas estas promesas que hemos visto hasta hoy, esas respuestas que a través de promesas se nos dan en la palabra de Dios en este estudio, lo más grande, pastor, lo más grande, aún que el árbol de la vida dice que no solamente es eso, pero dice que la presencia de Dios y del Cordero estarán con nosotros. Eso es lo más bonito. Lo más bonito, imagínense. Así que con todo esto, hermanos, creo que debemos contestar la última pregunta de la lección, y es si vale la pena luchar por la vida eterna. Con todo lo que nosotros vemos que está implicado inmediatamente después que Cristo venga, ¿valdrá la pena luchar por la vida eterna, hermano Joselito? Claro que sí, pastor. Después de ver esas promesas, yo creo que no es necesario que nos quedemos parados, pastor. Pero mire, ¿sabe qué, pastor? No sé si nos vamos a llevar mucho tiempo, pero os quería comentar algo. Hoy, lo que la gente, lo que el mundo quiere saber, lo que menos quiere saber es de la palabra de Dios. Qué triste, o sea, qué triste que el Señor abre delante de nosotros todo esto, que será un gozo vivir por una eternidad y gozarlo por una eternidad. Abre las puertas del cielo para todo aquel, están accesibles para todo aquel que quiera. Pero el sábado que estábamos haciendo la obra misionera, yo me topé con un hombre y sabe que acababan de terminar ese asunto que anda ahorita del mundial. Y fue un poquito difícil hacer la obra misionera ese día porque la gente no mucho vino a abrir las puertas. Pero en una de esas un señor abrió la puerta y le dije, mire, andamos aquí tocando las puertas diciendo a la gente que el Señor viene pronto, que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra, que busque al Señor, que lea la palabra de Dios. Y él se admiró cuando le dije lo que menos la gente quiere saber ahorita es del plan de salvación. Y dice, ¿sabe que sí? Dice, mire, aquí te acabamos de salir del fútbol y salimos enojados porque no, salimos unos salen enojados y otros contentos. Y le dije, mire, ya ve, le dije, yo veo hoy en este mundo, pastor, que no es necesario que veamos al pasado para ver cómo el pueblo de Israel adoraba a otros dioses. A hoy, el Dios de este mundo, ahorita en estos momentos, es ese asunto del mundial. Cuánta gente no absorbe y la gente está ahí, y no solamente a toda clase de personas, pero también aún, puedo decir aún aquellos también que se dicen adventistas y que están esperando la venida de Cristo. Cuando estamos en un momento tan delicado, donde hay que tomar decisiones a hoy de salvación, de vida eterna, pues tal vez para muchos, y aún creyentes, y digo adventistas del séptimo día, se nos cerrarán las puertas. Exactamente. Para esto. Por eso es de que el Señor nos da un consejo en Lucas 13:24. Exacto. Veamos Lucas 13. Y ahí dice, Lucas 13:24 dice, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Miren Así ustedes es. cómo la sierva del Señor, Elena Guay, hacía la pregunta anteriormente. Exacto. ¿Se cerrarán las puertas de la ciudad de Dios? ¿O viviremos con Jesús a través de las interminables edades de la eternidad? Bueno, eso depende de si ahora en este tiempo nosotros entramos por la puerta angosta. Pero es tan angosta que a veces no nos gusta. Pero si logramos entrar en ella, entonces se nos abrirá la otra gran puerta, la puerta de la ciudad de Dios. Claro. Se nos abrirán esas puertas si ahora entramos por la puerta angosta. Hermanos y hermanas, vale la pena luchar
por la vida eterna. Esta expresión, procurad entrar por la puerta angosta, significa, hermanos, de que hay que perseverar en la fe. Significa de que hay que renunciar al mundo, hay que renunciar al pecado, hay que renunciar a todas esas idolatrías. Significa, hermanos, de que entremos hoy, porque va a haber un tiempo que la gente va a querer entrar Y no podrán. Exacto. Así que tenemos, hermanos, que hacer la lucha, por supuesto, en Cristo, para nosotros poder alcanzar el galardón que Cristo nos ha prometido. Esto de entrar por la puerta angosta, hermanos, no es otra cosa que obedecer al Señor. Una forma de expresarse en el sentido de que nosotros, hermanos, nos neguemos a nosotros mismos y entremos por la senda de la verdad. ¿Qué dice la Science on the Tide del 28 de abril de 1898? Dice que hoy tenemos que mostrar al mundo que realmente somos guardadores de los mandamientos de Dios. Porque hacerlo es para nuestra felicidad, aún en esta vida. La recompensa a la obediencia es en verdad prometida, en esta vida y en la venidera. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque su potencia será ¿dónde? En el árbol de la vida. Y note lo que dice, y entrarán por las puertas de la ciudad. Así es. Qué hermoso, pastor. Pues hoy es un momento de decisiones para muchos de nosotros. Aún me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús dijo, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuándo? Cuando la puerta se cierre. El versículo de enseguida decía que después que el padre de familia se haya levantado y cerrando la puerta, y estando allá afuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. El Señor, ¿qué dirá? No os conozco, no sabes dónde sois. Así es. Y lo mismo que pasó en el tiempo del diluvio, pasará a hoy en este tiempo. La puerta de gracia se cerrará, y aunque toquemos y abrieron, multitudes quedarán entrar, pero desgraciadamente la puerta se habrá cerrado. Exacto. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para mantenernos fieles, entrando por la puerta estrecha desde hoy, y hermanos, esperando que llegue el momento cuando el Señor nos dé su galardón. Amén. Cuando completamente la felicidad eterna llegue para nosotros. Vamos a arrodillarnos para orar. Te damos gracias, Padre, porque en las respuestas que sin duda estaban implicadas en el tema de la segunda venida de Cristo que le fue revelado a Enoc, oh Señor, nosotros vemos cuánto hay de bendición en el acontecimiento más grande de la historia que ocurrirá, como es el día cuando vuelvas en gloria. Oh Padre, nosotros vemos que implicado con tu venida está de que el pecado llegará a su final, que el autor del pecado será eliminado finalmente y destruido. Nosotros vemos, Señor, que implicado con tu segunda venida está el hecho de que daremos inicio al cumplimiento de una promesa hermosa, como es el que seremos herederos de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Amén. Padre, con estas noticias, con estas manifestaciones de lo que es la vida futura, por favor, Señor, ayúdanos entonces a no renunciar nunca a la fe, a no darte la espalda nunca, sino a perseverar siempre, Dios, en lo que tú nos has enseñado. Amén. Y mantenernos así, aunque eso implique algunas veces entrar por puerta angosta. Sabemos que al final las puertas eternas se abrirán para nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, a no claudicar, a ser victoriosos en el pecado. Padre Santo, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable